Mi nombre es Liam O'Connor y he vivido toda mi vida en un pequeño pueblo en lo profundo de las colinas de Irlanda. Vivía solo, en una casita de 2 plantas, a la orilla del río. Nuestra comunidad siempre ha sido tranquila y apacible, rodeada de belleza natural y tradiciones arraigadas. Sin embargo, todo cambió drásticamente hace unas semanas cuando el ejército bloqueó el acceso al pueblo, sumiéndonos en un terror inimaginable. Al principio, nos dijeron que se trataba de una medida de seguridad debido a una amenaza desconocida en la zona. Pero pronto los rumores comenzaron a circular entre nosotros, los lugareños. Se decía que una criatura monstruosa y voraz estaba acechando en las sombras, atacando a cualquier persona que se aventurara fuera de las murallas del pueblo. Las historias eran aterradoras, personas desaparecidas, gritos en la noche y rastros de sangre que manchaban el suelo. Cada mañana alguna familia había perdido miembros, o la familia entera había desaparecido. Nos reuníamos intentando buscar respuestas, pero jamás conseguíamos ninguna respuesta de las autoridades. Cada noche, cuando el sol se ocultaba tras las colinas y la oscuridad se adueñaba del pueblo, sentíamos el miedo apoderarse de nuestras almas. Las puertas y ventanas se cerraban con llave, y las casas se convertían en fortalezas para protegernos de lo desconocido. Las calles estaban desiertas, solo el eco de nuestros propios latidos resonaba en el aire enrarecido. Las noches se volvieron interminables, y el sueño se convirtió en un lujo que pocos podían permitirse. Cada sonido fuera de lo común nos alertaba, nos mantenía alerta y en constante estado de paranoia. El viento susurraba palabras de advertencia mientras las sombras se retorcían y se estiraban, convirtiéndose en algo más que simples figuras de la imaginación. Desesperados por encontrar respuestas, algunos de nosotros nos aventuramos a investigar el bosque que rodeaba el pueblo. Nos adentramos en lo desconocido, con corazones acelerados y una valentía temeraria. Lo que descubrimos allí fue más allá de nuestras peores pesadillas. Los árboles retorcidos y las ramas crujientes parecían susurrar con malicia. De pronto, una sombra masiva emergió entre los árboles, con ojos incandescentes y fauces repletas de dientes afilados. Era la criatura de la que tanto habíamos oído hablar, una abominación que parecía haber salido directamente de las profundidades del infierno. Corrimos para salvar nuestras vidas, tropezando y cayendo en medio de la oscuridad. Algunos de nosotros no tuvimos tanta suerte y fuimos atrapados por las garras de la bestia, convirtiéndonos en su alimento voraz. El terror se apoderó de nuestro ser, dejando cicatrices indelebles en nuestras almas. Regresamos al pueblo, temblorosos y llenos de horror, solo para encontrarnos con que las autoridades locales ignoraban todas nuestras súplicas, amenazando con abrir fuego si intentábamos fugarnos. Estábamos atrapados, prisioneros de una pesadilla que parecía no tener fin. La desesperación se apoderó de nosotros mientras intentábamos buscar formas de sobrevivir en medio de la incertidumbre y el terror. Formamos grupos de resistencia, compartiendo información y estrategias para enfrentar a la criatura. Nuestras noches se volvieron vigilias inquietantes, armados con rudimentarias armas y linternas en busca de alguna señal de su presencia. El pueblo se sumió en un estado de paranoia colectiva. Cada sombra, cada sonido, era motivo de sospecha. Las familias se refugiaban en sus hogares, rezando por su seguridad mientras escuchaban los aullidos lejanos de la bestia y los gritos desgarradores de aquellos que habían sido víctimas de su voracidad. Yo por mi parte, hice del desván mi nuevo hogar, reuní todas las provisiones posibles y subí el colchón de mi cama, haciendo hueco,
mientras utilizaba todo lo que pudiera reducir los sonidos o las luces que pudieran llegar al exterior. Los días los usaba para dormir, exhausto, y para reunirme con el resto de la comunidad. Las noches de supervivencia en el pueblo eran verdaderos tormentos. La oscuridad se adueñaba de las calles, y solo se escuchaba el siniestro aullido de la criatura mientras acechaba sin piedad a sus presas. Era un juego macabro de gato y ratón, y nosotros éramos los ratones desesperados tratando de escapar de las garras del depredador. Nos escondíamos en los rincones más oscuros, conteniendo la respiración y rezando para no ser descubiertos. Los latidos de nuestros corazones resonaban en nuestros oídos, llenos de temor y ansiedad. Cada crujido de una rama, cada sombra moviéndose en la distancia, nos hacía temblar de pavor. La criatura era astuta y letal. Se deslizaba silenciosamente por las calles, su figura grotesca recortada contra la luna llena. Su piel oscura y escamosa parecía fusionarse con la oscuridad, camuflándola a la perfección. Sus ojos brillantes, como dos luceros infernales, buscaban sin descanso a su siguiente víctima. Nuestros sentidos se agudizaban en la penumbra, tratando de detectar cualquier señal de su presencia. Cada sombra moviéndose, cada ruido en la distancia nos hacía encoger el cuerpo y apretar los dientes, preparados para correr o luchar por nuestra vida. Las noches se volvieron interminables, llenas de desesperación y agotamiento. Dormir se convirtió en un lujo olvidado, ya que el miedo nos mantenía en un estado de alerta constante. Los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el estrés se convirtieron en nuestro reflejo en el espejo, mostrando el desgaste emocional que nos consumía. La criatura, con su habilidad para acechar en las sombras, nos obligaba a movernos como fantasmas por el pueblo. Nos desplazábamos en silencio, buscando refugio en cada rincón y evitando cualquier lugar que pudiera revelar nuestra presencia. Las casas abandonadas, los callejones oscuros y los sótanos húmedos se convirtieron en nuestros escondites precarios, pero no teníamos otra opción más que confiar en ellos. Cada avistamiento, cada contacto con la criatura daba una nueva descripción, como si la criatura mutase a formas nuevas, o fuera capaz de jugar con nuestras mentes, incluso como si fuera capaz de alterar la realidad misma. Cada noche era una lucha constante por mantenernos un paso adelante de la criatura. Nuestras mentes se agotaban, nuestras fuerzas disminuían, pero la voluntad de sobrevivir nos impulsaba a seguir adelante. En esas noches de supervivencia, presenciamos escenas de horror indescriptible. Vimos a nuestros vecinos y seres queridos caer ante las garras de la criatura, sus cuerpos destrozados y sus almas robadas por el terror. Sus gritos de agonía aún resuenan en nuestros oídos, recordándonos el precio que estábamos dispuestos a pagar para seguir con vida. La oscuridad impregnaba cada rincón del pueblo mientras luchábamos por sobrevivir. Nuestros rostros desgastados y demacrados reflejaban el peso de nuestras vivencias, y nuestras mentes se nublaban con el constante temor que nos acosaba. En cada encuentro cercano con la criatura, nuestros sentidos se agudizaban aún más. Podíamos sentir el hedor fétido que emanaba de su cuerpo, un olor a putrefacción y muerte que se infiltraba en nuestras narices y nos hacía vomitar. Sus movimientos ágiles y espeluznantes dejaban huellas de sangre y destrucción a su paso, recordándonos constantemente su poderío. Una noche, sin saber cuál, pues ya habíamos perdido la cuenta del tiempo, presenciamos cómo la criatura arrancaba de un solo golpe el cuerpo de uno de los lugareños. Sus garras afiladas se hundieron en la carne y los huesos, desgarrando sin piedad. Los gritos de dolor y desesperación resonaron en el aire, desgarrando el silencio de la noche.
Aquella escena quedó grabada en nuestras mentes como una imagen de pesadilla, atormentándonos en cada momento de descanso que lográbamos arrebatarle al miedo. Un día, casi al anochecer, mientras intentaba conseguir información del exterior, sintonicé una vieja radio en busca de cualquier pista que pudiera fortalecer nuestra causa. Los estáticos y chirridos llenaron el aire, pero de repente, una voz distorsionada emergió de entre la interferencia. Era una transmisión clandestina, una comunicación encriptada que revelaba un secreto aterrador. La voz, apenas reconocible, hablaba en términos crípticos y fragmentados, pero logré captar la esencia de su mensaje. El gobierno, en un intento desesperado de capturar a la criatura, estaba utilizando a los lugareños como cebo. El escalofrío recorrió mi espalda mientras escuchaba las palabras sombrías. El sacrificio de las vidas de los habitantes del pueblo no era un simple accidente o una medida desesperada para mantener a raya a la criatura. Era una estrategia premeditada para capturarla y estudiarla, sin importar el costo humano. La transmisión revelaba que las autoridades habían elaborado un plan cruel y siniestro. Los lugareños, sin saberlo, estaban siendo utilizados como peones en un juego macabro. Las desapariciones y la represión militar en el pueblo tenían un propósito más oscuro de lo que habíamos imaginado. Mi corazón se llenó de ira. Me propuse contar todo lo descubierto al resto de la comunidad, o lo que quedase de ella a la mañana siguiente, pero para mi desgracia, esa misma noche, la criatura andaba deambulando hambrienta, puesto que nuestros movimientos habían reducido sustancialmente su número de presas. Mientras yo me encontraba escuchando sus movimientos con detenimientos, cometí un error fatal. Había olvidado apagar la radio en mi obsesión por encontrar nueva información, y una nueva retransmisión retumbó por toda la buhardilla. En menos de un segundo la pared explotó mientras la criatura lo atravesaba. Me encontraba atrapado, sin escapatoria. Su presencia se hizo cada vez más cercana, sus gruñidos guturales llenaron el aire. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que me alcanzara y me devorara sin piedad. En un último acto de desesperación, salté por el tragaluz sabiendo que daba hacia un río, rezando por aterrizar en el agua. El agua helada me envolvió, pero fue mi único refugio momentáneo. Nadé lo más rápido que pude, tratando de alejarme de la criatura sedienta de sangre que se asomaba por la orilla. Finalmente, logré llegar a la orilla más abajo en la corriente del río y escapar de su alcance. Me encontraba agotado, herido y con el corazón palpitando en el pecho. Pero estaba vivo, había sobrevivido una vez más a la oscuridad que acechaba. Después de aquella noche, decidí abandonar el pueblo. No había esperanza de derrotar a la criatura, de liberarnos de su amenaza. Me alejé de aquel lugar maldito, utilizando nuevamente la corriente del río para no ser detectado por los militares, llevando en mi corazón el recuerdo de las víctimas que quedaron atrás. Fui a un pueblo cercano, y desde allí vagué lo más lejos posible. Nunca olvidaré las noches de supervivencia, los horrores que presencié y las vidas que se perdieron. A medida que me alejaba del pueblo, el peso del miedo se fue desvaneciendo lentamente, pero las cicatrices emocionales y los recuerdos sangrantes permanecieron conmigo para siempre. Aunque logré escapar con mi vida, el terror que viví me dejó marcado de por vida. Cada sombra inquietante en la noche, cada ruido inexplicable, me recuerda la presencia de aquella criatura monstruosa que aún acechaba en algún lugar desconocido. Por eso os hago llegar mi historia, no os fiéis del gobierno, conocen lo que hay en las sombras y nos ocultan la verdad. Nuestras vidas no les importan.